Hola, y bienvenido a este rincón del alma. Bienvenidos al canal de historias que sanan el corazón con dolor y esperanza. Aquí no contamos historias perfectas. Contamos las que duelen, pero que también sanan. Las que empiezan en la oscuridad y terminan en esperanza. Si tu corazón ha llorado, estás en el lugar correcto. La lluvia golpeaba los ventanales de la torre más alta de Santiago como si el cielo intentara despertarlo. Mateo Valdés ni siquiera parpadeó. Sentado en su sillón de cuero italiano, con un vaso de whisky sin tocar y el reloj marcando las 2:17 de la mañana, miraba la ciudad iluminada bajo sus pies. Y sentía el vacío más profundo que el dinero jamás podría llenar. Había cerrado 3 fusiones multimillonarias esa semana. Había sido portada de Forbes Latinoamérica. Había recibido una llamada de su asistente preguntando si quería cambiar su jet privado por uno más nuevo. Pero nadie le había preguntado si estaba bien. Nadie le había dicho te extraño. Mateo Valdés, un hombre rico de negocios, actual, vive en Santiago de Chile y hace 5 años lo abandonó su esposa Lucía llevándose a su hija de 8 años. 5 años desde que Lucía se fue, llevándose consigo a Isabella y una parte de él que nunca supo cómo recuperar. No hubo pelea. No hubo drama. Solo una carta, escrita con tinta azul sobre papel de arroz, y una flor de jazmín seca pegada con cinta adhesiva. Mateo, no te odio. Pero ya no te veo. Y si no te veo, ¿cómo seguir amándote? Él la guardaba en el cajón de su escritorio, bajo una pila de contratos que valían más que su propia vida. Y cada noche, antes de dormir, se preguntaba, ¿qué hubiera pasado si ese día hubiera llegado a casa 5 minutos antes? Hoy, volando en su jet privado, el teléfono vibró. Era el piloto. Señor Valdés, hay una tormenta eléctrica sobre Santiago. Vamos a desviar el vuelo a Valparaíso. Aterrizaje en 40 minutos. Mateo asintió en silencio. No sabía que ese desvío no era del cielo, sino del destino. El aire en Valparaíso olía distinto. No a concreto, ni a ozono de oficinas selladas, sino a sal, a madera mojada y a café recién molido. Mateo bajó del jet con su abrigo de cachemira y sus zapatos que jamás habían tocado un charco. Pero esta vez, no le importó. Caminó por las calles empedradas como un fantasma entre colores, fachadas amarillas, azules eléctricos, rojos apagados por la humedad del puerto. Todo parecía respirar, mientras él, durante años, solo había fingido hacerlo. Necesitaba un café. O tal vez solo necesitaba no estar solo. Fue entonces cuando la vio. Una librería diminuta, escondida entre una panadería y una tienda de antigüedades, con un letrero de madera colgando de una cadena oxidada, el faro perdido. Las luces dentro eran cálidas, como las de una casa que aún espera a alguien. Empujó la puerta. Una campanilla tintineó. Y allí, de espaldas a él, arreglando un estante con libros de poesía, estaba ella. Lucía. Más delgada. Más serena. Con el cabello más corto y unas arrugas nuevas alrededor de los ojos, pero con esa misma forma de inclinar la cabeza cuando leía algo que le gustaba. Mateo se detuvo en seco. El aire se le cortó. El corazón le latió como si quisiera salir del pecho. No se atrevió a hablar. No se atrevió a moverse. Pero entonces, desde el rincón más luminoso de la librería, una niña levantó la vista de un libro ilustrado, y lo miró directamente a los ojos. Mamá, dijo con voz suave, ¿ese señor está bien? Porque parece que acaba de ver un fantasma. Lucía se giró. Sus miradas se encontraron. Y en ese instante, el mundo entero dejó de girar. Ella lo reconoció. Y lo peor, no sonrió. El silencio se espesó como niebla en el puerto. Lucía no dijo nada. Solo cerró lentamente el libro que tenía en las manos y se limpió las palmas en su delantal de lino, como si necesitara anclarse a la realidad. Isabela, dijo sin quitarle los ojos a Mateo, ve a terminar tu tarea en la trastienda. ¿Pero qué pasa, mami? Preguntó la niña, parpadeando con curiosidad. Nada, cariño. Solo, un viejo conocido. La niña asintió, pero antes de irse, le lanzó a Mateo una mirada larga, intensa, como si supiera más de lo que decía. Cuando quedaron solos, Lucía respiró hondo.
No pensé que volvería a verte, dijo, con voz firme, pero con un temblor apenas perceptible en la mandíbula. Yo tampoco, respondió él, y por primera vez en años, su voz sonó humana, quebrada, real. El avión tuvo que desviarse. No vine a buscarte, Lucía. ¿No? Ella esbozó una sonrisa triste. Entonces qué suerte tiene el destino, porque yo sí te he visto. Cada noche, en los sueños que ya no quiero tener. Mateo dio un paso adelante. Estás diferente. Sí, dijo ella, cruzando los brazos como escudo. La vida me enseñó que el lujo no está en los zapatos, sino en poder dormir tranquila. ¿Y tú, sigues durmiendo, Mateo? Él bajó la mirada. No desde que te fuiste. Hubo una pausa. Afuera, una gaviota chilló. Dentro, el reloj de pared marcaba las 3:03 de la mañana. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó ella, casi en un susurro. Porque creí que el tiempo me daría una segunda oportunidad, sin tener que pedirla. El tiempo no regala segundas oportunidades, dijo Lucía, con los ojos brillantes. Solo nos muestra lo que perdimos, y si aún vale la pena recuperarlo. Entonces, como si el universo quisiera probarlo, la luz parpadeó. Y se apagó. En la oscuridad, solo quedaron sus respiraciones. Y el eco de una pregunta que ninguno se atrevía a formular en voz alta. ¿Aún me amas? La oscuridad los envolvió como un velo antiguo. En la penumbra, Mateo oyó el crujido de las tablas del suelo al moverse. No sabía si era ella o su propio corazón latiendo con fuerza. Espera, dijo Lucía, y su voz sonó más cerca de lo que esperaba. Algo frío y metálico rozó su mano. Toma. Es una linterna vieja. Siempre se va la luz cuando llueve así. Él la encendió. El haz de luz temblorosa iluminó sus rostros a medio metro de distancia. Vio las sombras bajo sus ojos, las líneas finas en su frente, y algo más, una cicatriz apenas visible en su cuello, cubierta por el cuello alto de su blusa. ¿Estás enferma?, preguntó, sin poder contenerse. Lucía apartó la mirada. No es nada. Solo un problema de salud. Ya estoy bien. Pero su voz no convencía. Y Mateo, que había aprendido a leer contratos antes que emociones, ahora, por primera vez, supo leer el miedo en sus ojos. Déjame ayudarte, dijo, con una urgencia que lo sorprendió a él mismo. ¿Ayudarme? Ella soltó una risa seca. ¿Con dinero? ¿Con tu jet privado? ¿Con tus médicos de lujo? No, respondió él, bajando la linterna hasta que solo sus ojos quedaron en la sombra. Conmigo. Solo, conmigo. Lucía se quedó quieta. Algo en esas palabras la desarmó. Fue entonces cuando, desde la trastienda, se escuchó un pequeño grito ahogado. Mamá. Isabela apareció en la puerta, con el rostro pálido y una mano sobre el estómago. Me duele, otra vez. Lucía corrió hacia ella, pero tropezó en la oscuridad. Mateo la sostuvo antes de que cayera. Y en ese instante, mientras la niña gemía y la madre temblaba, él vio lo que nadie le había dicho. No estaban solas. Pero estaban agotadas. Déjame llevarlas al hospital, dijo, con una voz que ya no pedía permiso, sino que ofrecía refugio. Lucía lo miró, y por primera vez en 5 años. No dijo que no. El hospital olía a antiséptico y desesperanza contenida. Mateo caminaba detrás de Lucía, que sostenía la mano de Isabela con fuerza, como si temiera que el mundo se la arrebatara en cualquier momento. La niña ya no lloraba, pero su rostro estaba pálido, los labios apretados en una mueca de dolor silencioso. Es solo una crisis, dijo Lucía, más para convencerse a sí misma que a él. Ya ha pasado antes. ¿Antes? Mateo frunció el ceño. ¿Desde cuándo? Ella no respondió. Solo aceleró el paso. En urgencias, una enfermera los reconoció al instante. Lucía. Otra vez, suspiró, con una mezcla de ternura y preocupación. Pasa, ya avisé al doctor Márquez. Mientras esperaban, Mateo observó con atención. Vio cómo Lucía sacaba de su bolso un frasco pequeño de pastillas y se lo entregaba a Isabela con un vaso de agua.
Vio cómo sus propias manos temblaban al cerrar la cremallera. Vio cómo evitaba mirarse en el espejo del baño. ¿Qué le pasa?, preguntó en voz baja, cuando estuvieron solos un momento. Es complicado, dijo ella, sin mirarlo. Tiene una condición rara. Hereditaria. ¿Hereditaria? Mateo palideció. ¿De quién? Lucía lo miró entonces, directamente a los ojos, y en su mirada había una verdad que dolía más que cualquier mentira. De mí. Antes de que pudiera preguntar más, el médico entró. Era un hombre mayor, de barba canosa y ojos cansados, pero con una calidez que contrastaba con la frialdad del lugar. Lucía, dijo, con voz grave. Los análisis de Isabela muestran que su nivel de enzimas ha bajado drásticamente. ¿Y eso qué significa?, preguntó Mateo, adelantándose. El médico lo miró, sorprendido. ¿Usted es? Soy su padre, respondió Mateo, y por primera vez en años, esas palabras le supieron a algo real. El doctor asintió lentamente. Entonces debe saber, que esto no es solo de ella. ¿Qué quiere decir? Que si Isabela tiene esta mutación, usted también podría ser portador. Y Lucía, ya no tiene tiempo. El silencio que siguió fue tan denso que pareció romper el aire. Lucía no estaba enferma por Isabela. Isabela estaba enferma, porque Lucía se estaba muriendo. El doctor Márquez cerró la puerta del consultorio con suavidad, como si temiera que el ruido despertara una verdad demasiado dolorosa. Señor Valdés, dijo, sentándose frente a ellos, su hija padece una forma rara de amiloidosis hereditaria, vinculada a una mutación genética que se transmite de madre a hijo. Es progresiva. Silenciosa al principio, letal después. Mateo sintió que el suelo se desvanecía. ¿Y Lucía? Ella fue diagnosticada hace 3 años, respondió el médico, con voz baja. Ha estado en tratamiento experimental, pero su cuerpo ya no responde. La enfermedad avanza más rápido en adultos. En Isabela, aún hay tiempo. Pero necesita un trasplante hepático. Y un donante compatible. ¿Compatible? Mateo miró a Lucía, que mantenía la cabeza gacha. ¿Por qué no me lo dijiste? Soy su padre. Podría haber ayudado. No quería que volvieras por obligación. Explotó Lucía, levantando la vista con los ojos llenos de lágrimas. No quería que vieras a tu hija como un deber, como otro proyecto que arreglar con cheques. Yo no soy ese hombre ya. Gritó él, con la voz quebrada. O al menos, no quiero serlo. El médico carraspeó, incómodo. Señor Valdés, ¿se ha hecho alguna vez pruebas genéticas? Nunca. Entonces no sabemos si usted también es portador. Pero si lo es, podría ser donante para Isabela. Y si no lo es, al menos podría cuidarla cuando yo ya no esté. Lucía lo miró, y en sus ojos ya no había orgullo, ni rencor. Solo miedo. El miedo de una madre que sabe que el reloj se le acaba. Mateo, susurró, no vine a esconderte. Vine a protegerla. De ti y de mí misma. Porque cuando te fuiste, no fue porque no te amara. Fue porque ya no sabía cómo amarte sin perderme a mí. En ese momento, Isabela abrió la puerta, envuelta en una manta del hospital. Mami, ¿me vas a dejar sola? Lucía corrió a abrazarla, pero sus piernas flaquearon. Mateo la sostuvo antes de que cayera. Y esta vez, ella no se soltó. Porque ya no había tiempo para el orgullo. Solo para la verdad. Y para el amor que aún quedaba por dar. A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas del hospital como si el mundo ignorara el dolor que se gestaba dentro. Mateo no había dormido. Se había pasado la noche sentado en una silla de plástico, viendo cómo Lucía dormía con la cabeza apoyada en la cama de Isabela, una mano entrelazada con la de su hija. A las 6:03 de la mañana, firmó los papeles. Pruebas genéticas. Análisis de compatibilidad. Evaluación psicológica para donación. No preguntó cuánto costaría. No llamó a su abogado. Solo dijo: hagan lo que sea necesario. Yo soy el padre. Y voy a estar aquí. Mientras esperaban los resultados, caminó con Isabela por el jardín del hospital.
La niña, más animada tras la medicación, le mostró un dibujo que había hecho en una servilleta, 3 figuras de palo, de la mano, bajo un sol amarillo gigante. «Eres tú, mami y yo», dijo, con voz tímida. «¿Tú también dibujabas cuando eras niño?» «No mucho», respondió él, con la garganta apretada. «Pero si quieres, podemos aprender juntos». Ella sonrió. Y en esa sonrisa, Mateo vio lo que había perdido, no solo años, sino momentos. Risas en el desayuno. Preguntas sin respuesta. Manos pequeñas pidiendo que la alzara al cielo. Cuando regresaron a la habitación, Lucía estaba despierta, mirando por la ventana. «Los resultados tardarán 2 días», dijo, sin volverse. «Si eres compatible, podrías salvarla». «Y si no lo soy», respondió él, «la criaré. La amaré. Le contaré quién era su madre, todos los días». Ella se giró entonces, y por primera vez, sus ojos no estaban llenos de reproche, sino de gratitud. «Y gracias», susurró. «No me des las gracias», dijo él, acercándose. «Déjame compensarte. Déjame quedarme». Ella no respondió. Pero cuando él se sentó a su lado, no se apartó. Esa tarde, el doctor entró con una carpeta en la mano. «Señor Valdés, los resultados preliminares son positivos. Usted no es portador de la mutación». Mateo sintió un alivio inmenso, hasta que el médico añadió: «Pero eso también significa que no puede ser donante. El hígado debe venir de un familiar directo con el mismo perfil genético o de un donante altruista. Y la lista de espera es larga». Lucía cerró los ojos. Isabela, que lo había escuchado todo, preguntó con voz pequeña: «¿Entonces, voy a morir como mami?». Nadie supo qué decir. Solo el silencio. Y el sonido de un corazón rompiéndose en 3 pedazos. Esa noche, mientras Lucía y Isabela dormían, Mateo caminó sin rumbo por los pasillos del hospital. El frío del linóleo le subía por los pies, pero no sentía nada. Solo una pregunta martillándole el alma: ¿qué más puedo hacer? Regresó a su habitación de hotel, una suite que había reservado sin pensar, y abrió la maleta. Entre camisas planchadas y documentos de negocios, encontró algo que no había tocado en años: el viejo reloj de su padre. Un Patek Philippe dorado, con la inscripción en la tapa trasera: «El tiempo no se mide en horas, sino en quien compartes contigo». Su padre se lo había dado el día que se graduó. «Algún día entenderás que el dinero no construye legados», le había dicho. El amor sí. Mateo nunca lo entendió, hasta ahora. Con manos temblorosas, llamó a su asistente. «Cancela todas las reuniones. Vende la mansión de las Condes. Subasta el arte. Cierra la cuenta offshore». «Señor, ¿está seguro?». «Nunca he estado más seguro en mi vida». Al día siguiente, entró al hospital con una mochila y una decisión. «Me mudo aquí», le dijo a Lucía. «Al menos hasta que encontremos un donante». «¿Y tu imperio?», preguntó ella, incrédula. «Ya no es un imperio», respondió. «Es solo ruido. Y ya no quiero vivir en el ruido». Pero eso no era todo. Esa tarde, subió al escenario de una conferencia médica en Santiago. Frente a cientos de especialistas, periodistas y familias en situación similar, contó su historia. No como Mateo Valdés, el multimillonario, sino como un padre que había llegado tarde, pero no demasiado tarde. «Mi hija necesita un hígado», dijo, con la voz firme. «Y si ninguno de ustedes puede dárselo, al menos que su historia inspire a alguien a registrarse como donante. Porque el verdadero lujo no es tener millones. Es tener tiempo. Y yo quiero más tiempo con ellas». Las redes explotaron. Almohadilla tiempo para Isabela se volvió tendencia. Donaciones llovieron. Campañas se organizaron. Y entre miles de mensajes, uno llegó desde un hospital en Barcelona. «Tenemos un donante compatible. Grupo sanguíneo, edad, perfil genético, todo coincide. Pero necesitamos respuesta en 48 horas». Mateo corrió a la habitación. «Hay esperanza», gritó, con lágrimas en los ojos. Pero Lucía, pálida y débil en la cama, solo susurró: «Entonces,
ya es hora de que te cuente la última verdad. Y esta dolería más que todas las demás. La habitación quedó en silencio, salvo por el pitido constante del monitor cardíaco. Lucía tomó aire con dificultad, como si cada palabra fuera un esfuerzo contra la marea de su propio cuerpo. El donante no es un desconocido, dijo, con la voz apenas audible. Mateo se acercó, confundido. ¿Qué quieres decir? Hace 2 años, registré mis órganos. No solo para donar después de morir, sino para ayudar a Isabela en vida. El hígado puede regenerarse. Una parte habría sido suficiente. Mateo palideció. ¿Te sometiste a una cirugía? ¿Sin decírmelo? No pude, susurró ella, con los ojos llenos de lágrimas. Mi cuerpo ya estaba demasiado débil. Los médicos lo prohibieron. Pero, no me rendí. Hizo una pausa, tosió suavemente, y luego continuó. Contacté a una fundación en Europa. Les conté la historia de Isabela. Les di todos mis ahorros, incluso vendí la casa de mi abuela en Viña. Y les pedí algo imposible, que buscaran un donante vivo, compatible, dispuesto a dar una parte de su hígado, a cambio de nada. ¿Y lo lograste? No yo, dijo Lucía, mirándolo con una ternura que lo desarmó. Tú lo lograste. Mateo frunció el ceño. ¿Yo? Y tu discurso, tu vulnerabilidad, tu amor público por ella, eso conmovió al donante. Pero no fue un extraño, Mateo. Era el hijo de una mujer a la que salvaste sin saberlo. ¿Qué? Hace 8 años, tu empresa donó tecnología médica a un hospital en Cataluña. Gracias a eso, diagnosticaron a tiempo el cáncer de una mujer. Ella sobrevivió, y su hijo creció sano. Cuando vio tu historia, supo que era su turno de devolver el milagro. Mateo se dejó caer en la silla, abrumado. Todo volvió. Sí, dijo Lucía, sonriendo con tristeza. El universo tiene forma de círculo. Y tú, al final, sí construiste un legado. Solo que no fue con dinero. Isabela, que había estado escuchando desde la puerta, entró corriendo y abrazó a su madre. No te vayas, mami. Por favor. No me iré hasta que te veas sana, prometió Lucía, acariciando su cabello. Aunque sea lo último que haga. Entonces, miró a Mateo. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Que, pase lo que pase, nunca dejes de verla. No como una obligación. No como una herencia. Sino como el milagro que es. Y en ese instante, mientras la luz del atardecer bañaba la habitación, Mateo supo que ya no era el mismo hombre que había aterrizado en Valparaíso por error. Ahora, había aterrizado en casa. El avión despegó al amanecer. Isabela dormía en el asiento junto a Mateo, con la cabeza apoyada en su hombro y una manta tejida por Lucía envolviéndola como un abrazo. Lucía, pálida pero decidida, miraba por la ventana. Sabía que este viaje no era solo para salvar a su hija. Era para despedirse de ella con dignidad. ¿Tienes miedo?, le preguntó Mateo en voz baja. No, respondió ella. Tengo paz. Por primera vez en años, hice todo lo que pude. Y tú, hiciste lo que nunca creí que harías. ¿Qué? Volver. No con cheques. No con excusas. Con el alma desnuda. En Barcelona, los recibió un equipo médico que los trató como familia, no como pacientes. El donante, un joven de 24 años llamado Marc, los abrazó sin dudarlo. Gracias por salvar a mi madre, le dijo a Mateo. Ahora es mi turno de salvar a su hija. Mientras preparaban a Isabela para la cirugía, Lucía le escribió una carta. No una, sino 365. Una para cada día del primer año sin ella. En cada una, dejó recetas, consejos, historias de la infancia, y frases como: hoy te habría llevado a la playa. Usa el traje de baño con estrellas. Y no olvides el protector solar. Si llueve, haz chocolate caliente. Y ponle canela, como a ti te gusta. Cuando terminó la última, sus manos temblaban. ¿Y si no está lista?, le preguntó a Mateo, con los ojos llenos de lágrimas. Ella nunca estará lista para perderte, dijo él,
sosteniendo su mano. Pero sí estará lista para amarte, para siempre. A las 6 de la mañana, Isabela entró al quirófano. Lucía se arrodilló en el pasillo y rezó. No a Dios. A la vida. Las horas se arrastraron como siglos. Mateo caminaba de un lado a otro del pasillo, con las manos entrelazadas y el alma en vilo. Lucía, sentada en una silla de ruedas que rechazaba usar, mantenía los ojos cerrados, como si así pudiera enviar fuerza a su hija a través del pensamiento. De repente, una enfermera salió. La cirugía va bien. El hígado del donante es compatible al 98%. Están en la fase de reconexión vascular. Lucía abrió los ojos. Entonces, tiene una oportunidad. La mejor que podía tener, dijo Mateo, arrodillándose frente a ella. Gracias a ti. Ella negó con la cabeza. No. Gracias a nosotros. Porque aunque nos perdimos, nunca dejamos de amarla. En ese momento, algo en su mirada cambió. Una paz profunda, casi celestial, la envolvió. Mateo, prométeme que, cuando todo esto termine, volverás a Valparaíso. ¿Por qué? Porque el faro perdido no está perdido. Está esperando que lo encuentres. Él asintió, con la garganta cerrada. Y fue entonces cuando Lucía, con una sonrisa serena, cerró los ojos. Y no los volvió a abrir. Su corazón, cansado de luchar, se detuvo suavemente, como una hoja que cae al mar. No en agonía. En entrega. El monitor emitió un sonido largo, agudo. Código azul. Código azul en el pasillo de trasplantes. Pero Mateo ya lo sabía. Ella se había ido justo cuando su hija empezaba a vivir. Regresaron a Valparaíso un mes después. La librería El Faro Perdido estaba cerrada, con carteles de cerrado por tiempo indefinido en la puerta. Las plantas del balcón estaban mustias, y el jazmín que Lucía había plantado junto a la entrada apenas daba flores. Pero Mateo no vio abandono. Vio esperanza dormida. Con sus propias manos, sin mayordomos, sin contratistas, limpió cada estante, reparó las goteras, pintó las paredes con el mismo azul que Lucía amaba. Isabela lo ayudaba, subida en una escalera pequeña, colocando los libros en orden alfabético. Como mami lo hacía. Un vecino les trajo pan caliente. Lucía era buena gente, dijo. La ciudad entera la extraña. Ella amaba este lugar, respondió Mateo. Y ahora, nosotros también. La noche antes de reabrir, padre e hija cenaron en el suelo de la librería, con velas y música suave. ¿Crees que mami nos ve? Preguntó Isabela. Estoy seguro, dijo él. Y está orgullosa. Al día siguiente, colgaron un nuevo letrero bajo el antiguo. Reabierto con amor. La primera clienta fue una anciana que venía desde 1998. ¿Lucía? Preguntó, con voz temblorosa. Se fue, dijo Mateo. Pero su espíritu sigue aquí. La mujer asintió, con lágrimas en los ojos, y compró un libro de poesía. Ella siempre decía que los poemas curan lo que los médicos no pueden tocar. Esa tarde, mientras Isabela leía en voz alta a un grupo de niños, Mateo miró por la ventana. Y por primera vez, no vio una ciudad. Vio un hogar. Los meses pasaron como páginas de un libro bien escrito. Mateo vendió lo último de su imperio, su participación en Valdés Global. No por resentimiento, sino por liberación. El dinero lo donó a fundaciones de trasplantes y a becas para niños enfermos. Con lo que quedó, compró una casa pequeña en el Cerro Alegre, con vista al mar y un jardín donde Isabela plantó jazmines. Cada noche, antes de dormir, leía una de las cartas de Lucía. Algunas la hacían reír. Otras, llorar. Pero todas la hacían sentir acompañada. Mateo, por su parte, aprendió a hacer café como a Lucía le gustaba, con canela y un toque de naranja. A veces, al servirlo, sentía que ella estaba allí, sonriendo en silencio. Un día, Isabela le preguntó: ¿Vas a enamorarte de nuevo? Él se detuvo, sorprendido. No lo sé, cariño. Mi corazón ya dio todo lo que tenía. Pero mami decía que el amor no se acaba, solo cambia de forma. Él sonrió.
Entonces, tal vez. Esa tarde, mientras organizaba una donación de libros para un hospital infantil, conoció a una mujer. No era una empresaria, ni una modelo. Era una enfermera que venía a buscar cuentos para sus pacientes. Se llamaba Camila. Tenía los ojos cálidos y una risa que sonaba como campanas al viento. Y cuando vio a Isabela ayudando a empacar libros, le dijo: «Tu hija tiene el alma de su madre». Mateo no supo qué responder. Pero por primera vez en años, sintió que el futuro no era un vacío, sino una posibilidad. Camila empezó a visitar la librería con frecuencia. No para cortejarlo, sino para escuchar. Leía con Isabela. Ayudaba a organizar talleres de lectura. Traía galletas caseras y, a veces, silencios cómodos que no necesitaban explicación. Una tarde de invierno, mientras cerraban juntos, le preguntó: «¿Por qué hiciste todo esto?». «Dejarlo todo, por una librería, por una niña que apenas conocías». «La conozco», dijo él. «Es mi hija. Y esta librería es el corazón de su madre. Pero tú no tenías que quedarte». «Sí», respondió, mirando el mar. «Porque si no lo hacía, habría seguido siendo un fantasma, con traje caro». Camila asintió. Lucía era especial. Lo sé porque la vi en el hospital, cuando trabajaba en oncología. Nunca se quejó. Solo preguntaba: «¿Cómo está mi hija?». Mateo sintió un nudo en la garganta. «¿Tú la conocías?». «No personalmente. Pero su historia nos inspiraba a todos. Decíamos que era la paciente que amaba más fuerte que la enfermedad». Esa noche, Isabela le preguntó a Camila: «¿Tú también perdiste a alguien?». «Sí», respondió ella. «A mi hermano. Por eso trabajo con niños enfermos. Para que sus padres no se sientan solos». Isabela la abrazó. «Entonces, eres como mami». «No», dijo Camila, con los ojos brillantes. «Pero quiero ser como tú. Valiente». Y en ese abrazo, algo floreció. No un romance. Una familia que se reconocía en el dolor y en la esperanza. El primer aniversario de la muerte de Lucía llegó con una tormenta suave. Mateo e Isabela subieron al cerro más alto de Valparaíso, donde habían enterrado una cápsula con cartas, fotos y una flor de jazmín seca. «Hoy le escribí una carta nueva», dijo Isabela. «Le conté que tengo una amiga que viene a leer conmigo. Y que papá ya no se pone traje los domingos. ¿Y qué más? Qué extraño su voz, pero que ya no tengo miedo de dormir sola». Mateo la abrazó. «Ella estaría tan orgullosa de ti». Al regresar, encontraron a Camila esperándolos en la librería, con una tarta de manzana y velas encendidas. «No es su cumpleaños», dijo Isabela, confundida. «No», respondió Camila. «Es el día en que decidieron seguir adelante. Y eso también se celebra». Esa noche, mientras comían, Mateo miró a las dos mujeres que ahora llenaban su vida. Y supo que Lucía no había desaparecido. Había sembrado. Más tarde, Camila le confesó: «No vine a reemplazarla. Vine a caminar a tu lado, si tú quieres». «No hay reemplazar», dijo él. «Solo hay espacio para más amor». Y aunque no se besaron esa noche, sus almas ya se habían encontrado. Un año después, el Faro Perdido era más que una librería. Era un refugio. Un centro comunitario. Un lugar donde los niños leían, los adultos sanaban y los corazones rotos encontraban consuelo entre páginas amarillas. Isabela, ahora con 10 años, tenía su propio rincón, el rincón de las segundas oportunidades, donde escribía cuentos sobre familias que se reencuentran, madres que se convierten en estrellas y padres que aprenden a amar con las manos sucias. Mateo, por su parte, había escrito un libro. No de negocios. De redención. Se titulaba «Lo que el dinero no pudo comprar». En la dedicatoria, escribió: «A Lucía, que me enseñó que el amor no se posee, se cuida. A Isabela, que me devolvió el alma. Y a todos los que aún creen que nunca es tarde para volver a casa». El libro se volvió un fenómeno. No por las ventas, sino por las cartas que llegaban. «Gracias», volví a hablar con mi hija. «Vendí mi empresa y abrí una panadería.
Como tú. Hoy abracé a mi esposa después de 10 años de silencio. Camila lo miraba con orgullo. Estás cambiando vidas. No, decía él. Lucía lo empezó. Yo solo seguí su luz. Una tarde, mientras firmaba libros, una mujer mayor se acercó. ¿Usted es Mateo Valdés? Sí. Mi nieto recibió un trasplante gracias a su campaña. Hoy juega fútbol. Le entregó una foto del niño, sonriendo con una camiseta que decía, vivo por un milagro. Mateo la guardó en su billetera. Junto a la carta de Lucía. El día que Isabela cumplió 12 años, Mateo le regaló algo inesperado. Un boleto de avión. ¿A dónde vamos?, preguntó ella, emocionada. A Barcelona. A conocer a Marc. El donante. Marc los recibió con los brazos abiertos. Era un joven sencillo, que trabajaba en una librería y soñaba con ser escritor. Gracias a ti, mi hija vive, dijo Mateo. Gracias a ti, mi madre vivió, respondió Marc. Es un círculo hermoso. Durante una semana, caminaron por las calles de Barcelona, visitaron el hospital y dejaron una placa en el jardín de donantes. En memoria de Lucía M. y en gratitud a la vida que se regala. Una noche, en un restaurante junto al mar, Isabela le preguntó a Marc. ¿Tuviste miedo de donar? Sí, dijo él. Pero pensé, si alguien me dio una segunda vida, ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? Al regresar a Valparaíso, Isabela escribió su primer cuento largo. El hombre que dio su hígado y recibió un corazón. Lo leyó en la librería. El público lloró. Y Camila, desde la última fila, tomó la mano de Mateo. Sin decir una palabra. Esa noche, él le preguntó. ¿Crees en los círculos? Sí, respondió ella. Porque el amor siempre vuelve. A quien lo merece. 3 años después, Mateo y Camila se casaron. No en una catedral, ni en un yate. En la librería. Con Isabela como dama de honor, los vecinos como testigos y las estanterías llenas de flores de jazmín. Isabela leyó un poema que había escrito. Mi mamá se fue, pero no se fue. Vive en los libros que leo. En el café que huele a canela. Y en el amor que mi papá ahora da. Sin miedo. Después de la ceremonia, Mateo subió al balcón y miró la ciudad. Camila se acercó. ¿En qué piensas? En que el millonario que aterrizó aquí por error encontró todo lo que nunca supo que buscaba. Esa noche, mientras todos celebraban abajo, Isabela se acercó a él. Papá, ¿crees que mami está feliz? Más que feliz, dijo él. Está en paz. Porque vio que su amor no murió con ella. Se multiplicó. Y en el cielo, entre las estrellas de Valparaíso, una brisa suave movió las hojas del jazmín. Como un susurro de aprobación. Hoy, el faro perdido sigue abierto. Cada 14 de febrero, Mateo cierra por un día. Sube al cerro con Isabela y Camila, y dejan una carta nueva junto a la tumba simbólica de Lucía. Isabela ya tiene 15 años. Sueña con ser médica, para salvar vidas como la suya fue salvada. Camila dirige un programa de apoyo emocional para familias en trasplantes. ¿Y Mateo? Mateo es feliz. No porque tenga todo, sino porque finalmente entiende que el verdadero lujo no es poseer, sino pertenecer. Una tarde, un joven millonario entró a la librería, con traje caro y mirada vacía. ¿Busca algo en especial?, preguntó Mateo. No lo sé, respondió el joven. Solo, siento que perdí algo. Entonces está en el lugar correcto, dijo Mateo, sonriendo. Aquí no vendemos libros. Vendemos segundas oportunidades. Y mientras el joven hojeaba un ejemplar del Principito, Mateo miró por la ventana. El sol se ponía sobre el mar. El jazmín florecía. Y en el aire, como siempre, olía a amor verdadero. Si esta historia tocó algo en ti, no estás solo. Déjame un me gusta en los comentarios o cuéntame, ¿qué herida estás sanando hoy? Tu palabra puede ser la luz que alguien más necesita. Y si crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete y activa la campanita, porque aquí cada semana abrimos una página nueva,
donde el amor siempre vuelve a casa,